¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, sean bienvenidos a esta sesión número 7 de este curso de discipulado en línea, Conociendo a Dios a través de la Biblia. Mi nombre es Gonzalo Reina y en esta noche vamos a hablar del Espíritu Santo. Y la importancia que tiene hablar del Espíritu Santo es grandísima porque, como vamos a ver a lo largo de esta sesión, el Espíritu Santo es Dios. Y esto ya lo habíamos mencionado en sesiones anteriores. Habíamos dicho que creemos en un Dios trino, es decir, son tres personas en un solo Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay algunas personas, algunas religiones que creen que tienen una identidad incorrecta con relación a quién es el Espíritu Santo, porque ellos lo ven como si fuera una fuerza, lo ven como si fuera un poder, pero que es un poder de Dios, pero que no es Dios. Entonces, tener el concepto correcto de quién es el Espíritu Santo, sin lugar a dudas, nos va a llevar a tener una mejor relación con Dios. Porque la Biblia lo que dice es que el Espíritu Santo es Dios. Y eso es lo que vamos a tratar a lo largo de este recorrido, en el cual vamos a hablar, como habíamos dicho, del Espíritu Santo. Y para poder comenzar, necesitamos saber cuál es la personalidad del Espíritu Santo. Y habíamos dicho anteriormente que una persona se va a caracterizar porque tiene inteligencia, tiene voluntad y tiene sentimientos. Pero aclaramos que no por el hecho de decir persona nos referimos a una persona humana, sino es simplemente un concepto con el cual nosotros podamos entenderlo. Entonces es una persona porque tiene estas tres características: inteligencia, voluntad y sentimientos. Ahora, a través de la inteligencia, nosotros vamos a conocer, con la voluntad vamos a hacer y con los sentimientos vamos a tener emociones. Y esto es algo interesante porque no la electricidad o el agua o una fuerza no va a tener ninguna de estas características. Por lo tanto, desde ese principio, ya podemos decir que el Espíritu Santo no va a ser una fuerza porque tiene las características de una persona. Ahora bien, vamos a ver que de acuerdo a lo que el Espíritu Santo hace, vamos a nosotros poder ver que Él es una persona. Por ejemplo, Él nos enseña y nos recuerda cosas. Una energía no puede hacer este tipo de cosas. Y fíjense lo que dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, Evangelio según San Juan, capítulo número 14, versículo 26. Dice así: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y ya desde el momento en el que nosotros leemos estas palabras, yo os he dicho, quien está hablando es el Señor Jesucristo. Y si se está refiriendo de esta manera al Espíritu Santo, pues no pudiera estar hablando de una fuerza, sino está hablando precisamente de Dios. Y otro dato importante: en este primer versículo que estamos leyendo, aparecen en un solo versículo las tres personas: el Espíritu Santo y el Padre y el Señor Jesucristo, que es quien está hablando. Entonces, gracias a Dios porque nosotros podemos ver, este es solamente uno de esos versículos. Hay más versículos que hablan al respecto, donde están las tres personas juntas, pero desde este momento nosotros ya podemos ver que están juntos. Ahora bien, otra cosa que el Espíritu Santo hace es que Él testifica. Y fíjense lo que dice San Juan capítulo 15, versículo número 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre,
el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor Jesucristo? Bueno, lo que está diciendo al final, al decir Él dará testimonio de mí, es que Él va a ser, el Espíritu Santo va a ser el que va a decir, oigan, es que Jesucristo es verdadero. Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo vino a morir por tus pecados. Eso es lo que significa que va a dar testimonio. Y nuevamente vuelve a aparecer el Padre y el Espíritu Santo y desde luego el Señor Jesucristo, que es quien está hablando. Ahora bien, Él nos va a guiar a la verdad y Él además habla. ¿Y qué nos dice San Juan capítulo número 16 versículo 13? Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, el Espíritu Santo es sin duda el que nos va a estar guiando a conocer cuál es la verdad. Y fíjate una cosa, quiero compartirte parte de mi testimonio, porque yo conocí al Señor Jesucristo a los 20 años y crecí en la religión popular, la religión católica, y un día fui invitado al templo y posteriormente comencé yo a leer la Biblia. Empecé yo desde el libro de Génesis. Ok, que por cierto, me gustaría saber en sus comentarios cómo van con su lectura. Habíamos quedado que iban a leer Marcos, después el Evangelio de Juan y después las epístolas de Juan. Entonces me interesa saber mucho cómo van. Y gracias a Dios porque están haciendo esta lectura. Sí, por ahí he recibido algunos comentarios. Me he atrasado, pero le estoy echando ganas como se dice. Entonces, platíquenme por favor cómo van con su lectura y si tienen alguna pregunta, con gusto pónganla ahí en un post o envíen un mensaje por inbox y con gusto se las podremos aclarar. Bueno, cerramos el paréntesis. Entonces, estaba yo leyendo el libro del Éxodo y al llegar a los 10 mandamientos comienzo a leer: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y me regreso porque no sabía qué había pasado. De pronto hagan de cuenta que se había abierto algo en mis ojos, en mi mente, en mi corazón. ¿Cómo que no te harás imagen ni ninguna semejanza? ¿Qué es esto? Pero si a mí me habían enseñado todo aquello anterior. Y en ese momento comencé a entender qué era lo que querían decir esos mandamientos. Y me di cuenta de mi error. Y posteriormente, conforme he ido avanzando, me he dado cuenta de todas las cosas que yo había venido haciendo de manera incorrecta. Entonces, eso es solamente el Espíritu Santo que nos está guiando hacia la verdad. ¿Y la verdad cuál es? La verdad es la Biblia. Bueno, en ella podemos encontrar la verdad. Pero Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Solamente para aclarar. Ahora bien, otra cosa que el Espíritu Santo va a hacer es que Él glorifica a Jesucristo. Y leyendo el versículo siguiente del capítulo 16 de San Juan, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. De manera muy especial, el Espíritu Santo actúa y muestra que el Señor Jesucristo es digno de toda la honra, de toda la gloria y de toda la alabanza. Ahora bien, otra cosa que hace es que nos va a dirigir en las decisiones. Y quiero poner un especial énfasis en esto porque para poder nosotros ser dirigidos, mencionábamos en sesiones anteriores que nosotros debemos de poner nuestra voluntad por completo ante Dios. No querer hacer lo que nosotros querramos. Sí tenemos voluntad de hacerlo, tenemos la libertad de hacerlo, pero es mejor hacer la voluntad de Dios. Y entonces, por eso es que nos va a guiar a tomar mejores decisiones. ¿Y qué es lo que dice el libro de los Hechos en su capítulo número 15, versículo 28? Dice así:
Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Y aquí está hablando de una reunión que habían tenido los antiguos apóstoles, y el Espíritu Santo fue el que los dirigió. Fue el que los dirigió a tomar esta decisión sobre lo que habría de imponerse a los creyentes que no eran judíos. Así que nosotros a través de estos versículos podemos ver que una fuerza no puede hacer todo esto. No, simplemente no hay manera. La electricidad, pues bueno, va a ser transformada en energía luminosa, o nos va a ayudar para otras cosas, pero una fuerza, la electricidad jamás nos va a recordar algo. Una fuerza no puede hacer eso, y quiero ser muy claro en eso, porque como les comentaba en un principio, hay muchas personas, muchas religiones que hacen a un lado el trabajo del Espíritu Santo. Lo hacen a un lado, dicen, ni siquiera es Dios, no hay que considerarlo. Pero estamos viendo a través de la Biblia que el Espíritu Santo es Dios y es digno de ser tomado en cuenta. Ahora bien, ¿qué más puede hacer el Espíritu Santo por nosotros? Bueno, el Espíritu Santo va a interceder por nosotros. ¿Y qué es lo que dice Romanos 8:26? Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues ¿qué hemos de pedir? Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Fíjense una cosa. Esto nos lleva al hecho de que si nos encontramos en alguna situación difícil, si nos encontramos en una situación en la que simplemente no sabemos qué hacer, nosotros oramos, nosotros nos acercamos a Él. Y hay ocasiones en las que no sé ni qué decirle. Pero en ese momento el Espíritu Santo puede tomar lo que hay en lo profundo de nuestro corazón, y así nuestro corazón todo roto, todo destrozado, todo angustiado. Padre, mira, esto está pasando con él, con ella. Así que qué hermoso es saber que contamos con el Espíritu Santo. Y es maravilloso. Y es maravilloso porque también en ese momento puede traernos paz. Y esa paz de Dios que sobrepasa cualquier cosa que podamos entender, una paz que no se acaba. Así que gracias a Dios porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces, aquí hay algo bien interesante, porque el hecho de que el Señor Jesucristo se haya referido al Espíritu Santo como otro consolador, lo acabamos de leer aquí en Juan. Y si después tienes curiosidad y quieres leer estos capítulos, te vas a dar cuenta de algo sumamente interesante sobre otras cosas que puede hacer el Espíritu Santo. Pero fíjense una cosa, si está hablando de otro consolador, quiere decir que es capaz de hacer las mismas funciones que el Señor Jesucristo, demostrando la personalidad divina del Espíritu Santo. Y quiero que si pueden acompañarme, ahí si tienen su Biblia a la mano, San Juan capítulo número 14, versículo 16. Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Para siempre. Entonces, otro consolador. En ese momento estaba el Señor Jesucristo, pero dice, yo me voy a ir, pero les voy a dar otro consolador. Entonces, si el Espíritu Santo es capaz de realizar las mismas funciones que el Señor Jesucristo, debemos de aclarar algo, porque en ese momento, en el momento mismo en el que Él puede hacer las funciones que solamente el Señor Jesucristo puede hacer, el Señor Jesucristo puede hacer cosas que solamente Dios puede hacer. Y si hay alguien más que lo está pudiendo hacer, en este caso el Espíritu Santo, entonces quiere decir dos cosas.
Uno, que el Espíritu Santo confirmamos que es Dios. Y segundo, que Él se convierte en el vicario. La palabra vicario es aquel que tiene el poder y la facultad de otra persona o que la llega a sustituir. Y pues para poder hacer todo eso, pues necesita ser Dios. Entonces, el Espíritu Santo es el vicario de Cristo. Es el que lo sustituyó para hacer esas funciones que estaba realizando. Entonces, aclarado esto, podemos nosotros decir que solamente podía continuar haciendo trabajo de Dios mismo, mediante el Espíritu Santo. Ahora bien, nosotros dijimos que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, quiere decir que el Espíritu Santo posee los mismos atributos o características, que es una palabra que también hemos ocupado, las mismas características de Dios. Por ejemplo, el Espíritu Santo es eterno. Y quiero que vayan, por favor, conmigo a la Epístola a los Hebreos, en su capítulo número 9, versículo 14, y dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Nuevamente, las tres personas en un solo versículo. Pero lo importante resaltar también es que es el Espíritu eterno, por lo cual el Espíritu Santo, al ser Dios, entonces es eterno. No puede ser que haya venido tiempo después, es eterno. Es omnipotente. Recordemos que la palabra omnipotencia quiere decir que todo lo puede. Y cuando nosotros regresamos al libro de Génesis, en su capítulo 1, dice en el principio, Génesis 1, capítulo 1, versículos 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahí estaba desde la creación. Ahí también estaba el Espíritu de Dios, o el Espíritu Santo. Ahora bien, Él es omnipresente, y quizá algunos de ustedes van a recordar que en sesiones anteriores, cuando hablábamos de la omnipresencia de Dios, leímos el Salmo 139, versículos 7 y 10. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Entonces, al principio, Salmo 139, versículos 7 al 10, ¿a dónde me iré de tu espíritu? No podemos huir, porque ahí va a estar de todas maneras el Espíritu Santo, porque es omnipresente. Y Él conoce también todas las cosas, es decir, que es omnisciente. Y si nosotros leemos primera epístola a los Corintios, en su capítulo número 2, versículos 10 y 11, Corintios 2, 10 al 11, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. No quiero que se interprete y de ninguna manera podemos interpretarlo como que entonces Dios tiene cosas ocultas. No, nosotros los hombres sí tenemos cosas ocultas que nadie más queremos que sepa, pero en el fondo nuestro espíritu sabe lo que está ahí. Pero es importante el mostrar aquí que el Espíritu, el versículo 10, el Espíritu todo lo escudriña, todo lo está revisando.
todo de manera minuciosa. Así que Él todo lo va a saber. Entonces, mencionábamos que va a poseer los mismos atributos que Dios. Y mencionábamos algunos pasajes donde señalábamos, es que miren, aquí están las tres. Aquí están las tres personas de manera muy especial. Pero hay un pasaje en particular que llama poderosamente la atención, donde están las tres personas. El Señor Jesucristo fue bautizado. ¿Okay? Fue bautizado y los evangelios lo narran, pero particularmente Lucas, en su capítulo número 3, versículo 22, dice de la siguiente manera: y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Dice claramente, en forma corporal. ¿Por qué tendría que tomar forma corporal? Porque es espíritu. Entonces, tenía que tomar una forma. Aparte de que la paloma es un animal sumamente dócil. Y lo importante también aquí es que también aquí el Padre está hablando. Entonces, está el Señor Jesucristo siendo bautizado. Viene en ese momento el Espíritu en forma corporal como de paloma y habla el Padre: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces no hay forma en la que nosotros podamos decir, es que no están las tres personas en la Biblia. Porque hemos revisado varios pasajes y se están refiriendo el uno al otro. Ahora bien, estas citas no son las únicas que hablan acerca de la deidad del Espíritu Santo. Y podemos ver que mentirle al Espíritu Santo es mentir a Dios. Y quiero que me acompañen al libro de los Hechos en su capítulo número 5, versículos 3 y 4. Dice de la siguiente manera: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndotla, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El mismo Pedro está confirmando que el Espíritu Santo es Dios. Y solamente para darles un poco de más contexto de qué pasó. Estos eran Ananías y su esposa Zafira, que tenían un terreno, una propiedad, y de pronto dicen, bueno, pues vamos a venderla, pero como para quedar bien, vamos a decir que la vendimos en un precio menor y vamos a entregar ese dinero, y la otra parte del dinero nos la quedamos. Y entonces fueron y dijeron, miren, aquí estamos entregando todo. Y entonces, bueno, Pedro, podemos inferir que dirigido por Dios, ¿sí?, por el Espíritu Santo, le dice, oye, Ananías, ¿por qué permitiste que Satanás, te pusiera esos pensamientos? Murieron ambos. Esto también nos lleva a reflexionar qué nosotros debemos de hacer cuando llegan a nuestra mente esos pensamientos de, bueno, puedo hacer esto que es malo, pero podemos disfrazarlo de bueno. Mejor parar y recibir de parte de Dios la dirección. Recordemos que hace un momento decíamos que nos dirige, y en ese momento, Señor, ¿qué hago? Ayúdame, Espíritu Santo, dirígeme en esto, dirígeme en esta situación para que yo pueda hacer lo que es correcto. Ahora bien, otra cosa que es algo verdaderamente delicado es blasfemar contra él, es decir, hablar de manera injuriosa, hablar de manera muy grosera, negar lo que él hace. Y dice Marcos en su capítulo 3, versículo 29,
Dice de la siguiente manera: pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. ¿Y cuál es el contexto? Pues estaban ahí algunos diciendo que los milagros que hacía el Señor Jesucristo eran por obra del enemigo. Y no, por eso es que el mismo Señor Jesucristo les dice: el que esté hablando cosas contra el Espíritu Santo no se le va a perdonar jamás. Entonces tengamos cuidado con lo que nosotros hablamos, y nadie no podría haber dicho esto si el Espíritu Santo no fuera Dios. Ahora bien, en 2 de Corintios, capítulo número 3, versículo 17, leemos de la siguiente manera: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Cuál es esa libertad? Cuando nosotros llegamos a Dios, nos entregamos a Jesucristo, lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, traemos como si fueran una especie de cadenas que nos están atando a todo el pecado que hicimos. Pero en ese momento somos libres. Así que yo te quiero invitar, amigo, que nos estás viendo, a que tengas esa confianza de acercarte a Dios, para que tengas esa libertad que has estado buscando por toda tu vida. Ahora bien, hemos hablado del Espíritu Santo y solamente hemos citado el Nuevo Testamento. Y podrán decir: bueno, entonces el Espíritu Santo no estaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué pasó? ¿Es algo nuevo? Y no es algo nuevo, porque no, de nuevo, el Espíritu Santo es eterno. Entonces, nosotros podemos encontrar la presencia del Espíritu Santo cuando vemos que en distintos pasajes dice: y el Espíritu vino sobre alguna persona. Algunos de estos personajes que tuvieron esta bendición son, por ejemplo, Josué, y quiero leer solamente el caso de Josué en el libro de los Números, en su capítulo número 27, versículo 18. Dice así: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Entonces, él ya había recibido esa bendición especial. Y algunos otros personajes, David también tuvo esta experiencia maravillosa, Saúl, y caso particular de Saúl, porque Saúl, en el momento en el que comenzó a hacer lo malo, el espíritu se alejó de él y fue desechado del trono. En el libro de los Jueces es donde particularmente vemos más ejemplos de esto que mencionábamos, de que el Espíritu vino y venía sobre algunas personas, sobre algunos jueces, para arreglar algunas situaciones en particular. Ahora bien, vemos que también en el Antiguo Testamento algo que hacía era capacitar para realizar obras en particular. Y el caso, por ejemplo, de Bezalel, en el libro del Éxodo, vemos que se le dio un talento muy, muy, muy especial. Dice Éxodo capítulo 31, versículos 2 al 5. Y yo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. ¿A quién? A Bezalel, hijo de Uri. Entonces, esa era la obra que hacía el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Así que espero, queridos amigos, que nos están viendo o que vayan a ver posteriormente este video, que lo que hemos tratado con relación al Espíritu Santo sea claro. Recapitulando, ¿qué fue lo que tratamos en esta noche? Hablamos de que el Espíritu Santo es Dios y que posee los mismos atributos:
fuimos muy claros en que el Espíritu Santo no es una fuerza. Y también dijimos que hay varios pasajes dentro del Antiguo como del Nuevo Testamento que mencionan que están juntos. Así que espero que esto sea de bendición para ti. Te invito a que te conectes el próximo jueves a las 7 de la noche y deseo que la paz del Señor sea contigo en los próximos días. Que Dios te bendiga.